Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Como bien sabréis, tenemos una fecha para el lanzamiento de los ETFs de Ethereum, que se estima en estos momentos que sea aproximadamente sobre el 2 de julio, pero me imagino que pueden haber cambios, así que no uséis esa fecha como un nivel mega clave, sino simplemente tened una pequeña idea. ¿Qué puede ocurrir durante estas próximas semanas hasta que finalmente se lancen los ETFs de Ethereum y con qué altcoins deberíamos quedarnos? Como bien sabréis, los ETFs de Ethereum pueden llegar a comienzos de julio por algunas noticias que hemos estado leyendo durante estos últimos días, ante la ambigüedad de la fecha indicada por Gary Gensler, que es el presidente de la SEC. La mayoría de los análisis apuntan al mes de julio. Datos confidenciales obtenidos por el analista de Bloomberg, Eric Balchunas, señalan que los nuevos productos financieros probablemente sean aprobados durante la primera semana de julio. De hecho, todo esto se ha compartido de forma oficial en su cuenta de Twitter, donde podéis comprobar por vosotros mismos los datos. En segundo lugar, tenemos una noticia muy importante, donde la SEC deja la investigación sobre Ethereum para evitar un proceso judicial. La SEC de Gary Gensler ha detenido su investigación sobre si Ethereum es un valor. Como bien sabréis, esto ha ocurrido con muchas altcoins durante estos últimos meses y sobre todo desde el año 2023. El caso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para demostrar que Ether es un valor puede no haber sido tan sólido como dejaba entrever. El 19 de junio de 2024, es decir, ayer, la SEC sorprendió a la industria de las criptomonedas cuando cerró oficialmente su investigación sobre si el Ether es un valor. La abogada de Consensus, Laura, dijo que no habría más protestas de la SEC de que Ether es un valor, con lo cual ya hemos finalizado un pequeño conflicto que teníamos desde hace bastante tiempo. Y aquí tenemos algunos impactos positivos que tienen los ETFs de Ethereum en el ecosistema cripto. El primer impacto es el crecimiento y la diversificación del mercado. Si bien la introducción de un ETF de Bitcoin fue significativa, especialmente en lo que se refiere al caso de uso de las criptomonedas como reserva de valor, la existencia de un ETF de Ethereum puede tener fuertes implicaciones para el espectro más amplio de tokens. Es por eso que hay expectativas de que el lanzamiento de estos instrumentos propicie un impulso alcista para los precios de las altcoins. El segundo impacto tiene que ver con los avances tecnológicos que puede impulsar. Si el FIT 21 se aprueba en el Senado y o establecen marcos claros para que se adhieran los proyectos simbólicos, esto puede acelerar el ritmo de la innovación. Como tercer efecto, Pantera Capital señala que los ETFs de Bitcoin junto a los próximos de Ethereum están disponibles junto al resto de valores que hay en el mercado. Esto fortalece la idea de que se vean los criptoactivos como otra clase de activos en los mercados financieros tradicionales. Y por último, como ya reportó Cripto Noticias, abre la puerta a que se permitan ETFs de muchas más criptomonedas. Sabéis que hay rumores de ETFs para Polkadot, Solana o muchas otras altcoins. Pues esto también es algo bastante interesante y yo creo que, oye, pues vamos a ver muchísima competencia durante los próximos meses. Y por último, el quinto impacto es que los tokens ganarán uso como forma de capital. La creación de un marco regulatorio mediante el cual los tokens puedan comenzar a reflejar la creación de un valor fundamental del protocolo subyacente con formas novedosas de compartir esos flujos de efectivo con los poseedores de tokens que contribuyen al protocolo es un paso crítico para lograr ese futuro, comentó Pantera Capital. Bien, pues empezando por Bitcoin, podemos destacar que en estos momentos estamos en una tendencia bajista, desde hace aproximadamente unas 2 semanas, tal y como podéis comprobar en esta imagen. Por ahora no tenemos idea o no tenemos ninguna pequeña herramienta o algo que nos diga a escondidas, ningún indicio, ni pistas, ni nada, de que Bitcoin se quiera volver alcista durante los próximos días, ni mucho menos. Como podéis comprobar, estamos siendo bajistas en gráfico de 4 horas, en gráfico diario y sobre todo estamos ahora mismo en una zona de acumulación lateral en una temporalidad semanal, una zona comprendida entre $60.000 y los $74.000. Pero yendo a las temporalidades que nos interesan un poco más, en estos momentos yo estoy planteando más o menos operaciones en largo o compras en spot cuando Bitcoin se acerque a la zona de los $63.500, $64.000, zona a la que creo que llegaremos durante los próximos días. De lo contrario, no hay ningún tipo de problema, podremos esperar una reversión de tendencia. Si superamos los $67.000, buscaremos una pequeña caída para continuar con el movimiento alcista.
Por otro lado, aquí tenemos una idea de Ethereum que comentamos durante estos últimos días. De hecho, Ethereum se ha estado adelantando muchísimo a los movimientos de Bitcoin durante estos últimos días, también un poco impulsado por las noticias de su ETF. Hemos visto movimiento más o menos desde los $3.400 hasta los 3.620. Ahora mismo estamos más o menos en la mitad del rango. Esto simplemente era una operación que yo planteaba durante estos últimos días, pero no es la zona clave. La zona clave ya la sabéis y la hemos estado comentando también. Si la vemos en un gráfico diario, comentamos el nivel de soporte y el nivel de resistencia. Esto no es para niños pequeños ni nada por el estilo, simplemente que entendáis que estamos en medio de una zona ahora mismo de rango y complicada de operar, y que el nivel clave de soporte van a ser los 3.300, $3.200. Es decir, cuando Ethereum caiga más o menos a esos niveles, empezaré a construir posiciones largas en futuros, y si alguien quiere hacer alguna compra en spot, pues para mí ese sería un nivel muy interesante. Por otro lado, tenemos el nivel de resistencia, que son los $3.700. Quiere decir que cada vez que Ethereum se acerque a esa zona, debería rechazar el nivel. Si conseguimos romper $3.700, iniciaría un movimiento alcista en Ethereum que lo llevaría hasta los 4.100 y posteriormente casi a máximos históricos en esos casi $5.000. Por otro lado, y simplemente para que tengáis una pequeña idea, en estos momentos las altcoins que menos nos interesan acumular, sobre todo en el corto plazo, os hablo de estas próximas semanas, no os estoy hablando ni de próximos meses ni de años vista, ni mucho menos, simplemente una vista más a corto plazo, sería que no compraseis, si queréis sacar un rendimiento mucho más rápido a las altcoins que han roto este tipo de patrón que hemos estado consolidando, y sobre todo lo más importante, que no pudieron romper al alza y posteriormente consolidar por encima de los máximos, y que además han roto el nivel del 13 de abril, porque son monedas que en estos momentos se están convirtiendo en altcoins bajistas. De hecho, veréis que algunas de ellas están intentando retestear esa zona, pero en teoría, y si seguimos en tendencia bajista, tal y como veis en la imagen, por si acaso os la tapa mi cámara, seguimos ahora mismo confirmando esa tendencia. Si de alguna forma estas monedas consiguiesen recuperar esos niveles, nos volvería a interesar recomprar alguna de ellas. De hecho, podéis ver en algunas imágenes a Matic, por ejemplo, que estuvo dando una acumulación más o menos sobre pues 0.59 y 0.75 y no pudo romper durante estos últimos días. De hecho, ha eliminado el mínimo del 13 de abril y en estos momentos lo está retesteando. Solamente buscaría comprar Matic si volvemos a recuperar el rango, en este caso con un buen cierre diario, pero sobre todo y más importante, un cierre semanal que nos confirme que el precio vuelve a recuperar la zona y se adentra dentro de un movimiento alcista. Y os hablo sobre todo de esto más que nada para que nos centremos en altcoins relacionadas con Ethereum, porque en teoría el FOMO durante las próximas semanas debería estar en el ecosistema de Ethereum. Una de mis principales monedas en estos momentos, y que además he estado analizando bastante, sabéis que es Ondo, que justo ha dado el rebote en la zona que esperábamos, en ese nivel psicológico del dólar. De hecho, ha llegado a dar prácticamente un 30% de subida desde esas zonas, actualmente situándose en 25% de beneficio. Si, de nuevo, durante las próximas semanas volviésemos, o próximos días, ni mucho menos hace falta esperar tanto, volvemos a tener un retesteo más o menos sobre esta zona, debería seguir siendo un nivel válido para adentrarse en el movimiento en spot, pero recuerdo que esto simplemente sería un movimiento para sacar siempre un rendimiento de un 30, 40, 50% más o menos hasta ese máximo histórico. Evitad en este caso hacer predicciones locas y al menos no cerrar parte de esos beneficios, porque las monedas estas últimas semanas están dando muchísimo la vuelta. Si nos centrásemos en el ecosistema de Ethereum, sabéis que hay algunas que para mí son bastante interesantes. Tenemos el ejemplo de Arbitrum, que en estos momentos está siendo una moneda bastante castigada y bastante bajista. Como bien veréis, estamos justo en los niveles de octubre del año anterior, algo que no es positivo ni en el corto ni en el medio plazo. Pero aún así, durante estos últimos días hemos visto ciertos rebotes. De hecho, durante el día de ayer rebotó prácticamente un 20%, pero ese rebote no sirvió para nada porque el precio ya veis que se está dando la vuelta. Yo personalmente he hecho una compra vista más a largo plazo, pero para mí la compra grande en Arbitrum más o menos estará sobre los $0,5. Creo que esta moneda más o menos sobre esos niveles debería estar regalada.
Por otro lado tenemos Optimism, que más o menos si la esperamos sobre el dólar también debería estar en una buena compra. Yo no he vuelto a comprar Optimism, de hecho podéis revisar mis últimos vídeos. Mi única compra más o menos sería en ruptura por encima de los máximos que tuvimos en 2023, a comienzos, a mitad de mayo de 2022 y sobre todo cuando rompimos este último año. Si recuperamos más o menos la zona de los $3, buscaríamos una operación rápida en spot. De lo contrario, para mí la próxima zona de recompra sería el dólar psicológico, pero en estos momentos hay otras altcoins que sí que tienen una mejor gráfica, como por ejemplo Pendel, que más o menos si durante los próximos días caemos hasta la zona de los $4, podríamos tener muy buena entrada en spot de cara ya más a medio largo plazo. Obviamente sería un retroceso de aproximadamente un 30, un 40%, pero nos podría dar muy buena entrada en spot para las próximas semanas. Por otro lado tenemos Etherfi, que en estos momentos tenemos una compra ahí sobre $3,5. Yo personalmente voy a seguir comprando si caemos por debajo de los $3 porque me parece una altcoin muy interesante con un proyecto muy bueno detrás y que en estos momentos está demasiado infravalorado, y sobre todo si Ethereum sube durante las próximas semanas, Etherfi sería una de las altcoins que más debería subir. Por otro lado tenemos Lido, que es un protocolo de staking dentro de la red de Ethereum, que de hecho tiene una barbaridad de TVL. De hecho es el proyecto en estos momentos con mayor volumen bloqueado del ecosistema de Ethereum. Como bien veréis, también Lido ahora mismo está en una zona bastante complicada de operar. Sí que es cierto que aguanta los $2 psicológicos, pero lo ideal, ya si nos vamos en una temporalidad diaria, confirmaríamos ruptura de tendencia más retesteo por encima de máximo anterior sobre $2,5 y debería llevar al precio más o menos hasta los $4. Ni mucho menos es un por 2, pero estaríamos hablando de una posible rentabilidad de un 50%. Posteriormente tenemos Uniswap, que he estado viendo durante estos últimos días que entre Uniswap, Mantle y Pendel es de lo que más dinero le está entrando al ecosistema de Ethereum, con lo cual a mí me interesaría una compra sobre todos, de hecho donde estamos actualmente, sobre los $10. Si conseguimos cerrar bien en una temporalidad semanal sería lo ideal, lo importante. Una zona muy buena, ya pensando si tuviésemos ese pequeño retroceso que yo espero en Ethereum, más o menos sobre los $3.300, podría coincidir en este caso en Uniswap con la zona psicológica de los $8, que como bien veis ha sido un nivel súper importante. Estamos hablando de un retroceso aproximado de entre un 15 y un 20% adicional. Para mí esa sería una muy buena zona de entrada y obviamente al menos esperaríamos un por 2 hasta esta mecha que hemos llegado a tener hasta los $17. Y además tenemos por aquí, aparte de Pendel, a Mantle, que en estos momentos es cierto que Mantle está entrando en una pequeña tendencia bajista, como bien podéis comprobar en la gráfica. Hemos superado la zona del dólar, pero posteriormente el precio no ha conseguido cerrar por encima. Es una moneda relativamente nueva, con lo cual para mí un punto interesante para añadir alguna posición en spot podría ser el nivel de los $0,7, pero ya os digo que esta es una moneda para mí relativamente buena, nueva, que no analizo demasiado y que pienso que este podría ser un buen nivel más o menos considerando algunos puntos de la gráfica. Pero si tuviese que elegir entre esta moneda y Pendel, yo sinceramente creo que elegiría esta otra moneda. Y por otro lado también tenemos muchas del ecosistema de Ethereum, como por ejemplo a Layer, que comentamos durante estas últimas semanas que haríamos una pequeña compra sobre el nivel psicológico de los $0,15. Así que chicos, más o menos ese es el plan con las altcoins durante estos próximos días, sobre todo centrarnos un poco en el ecosistema Ethereum, que es el que debería a priori tener FOMO. Tenemos Ethereum en este caso, tenéis incluso Matic, pero está siendo una moneda un poco bajista, tenemos Arbitrum y Optimism, que también están siendo bastante bajistas, y algo así que nos puede llamar un poco más la atención serían Lido, Uniswap, Mantle y Pendel, aparte también de Etherfi y Layer, que son dos monedas que me gustan muchísimo. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadle un buen like y nos vemos a la próxima.